vamos a leer solamente el versículo 11. Amén, amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor, para la gloria de nuestro Dios, en el nombre santo, maravilloso y poderoso de Jesús. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias, Rey eterno. Gracias, Dios fuerte y poderoso, por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, porque no hay nadie como tú, maravilloso Dios. En esta hora, Señor, yo te suplico, Padre, que tu gracia se manifieste a través de tu palabra, Señor. Padre, yo te suplico que unge los labios, Señor, pero que también unja los oídos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, mi Dios eterno. Que esta palabra poderosa edifique a tu pueblo, Señor. Que esta palabra poderosa nos permita conocerte a ti, al único Dios verdadero. Que podamos conocer, Señor, las profundidades, Señor, de tu palabra. Señor, nadie te conoce mejor que tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, Padre, que a través de tu Espíritu, Señor, podamos comprender tu palabra, mi Dios. Toma el control, Señor, de todo aquel que se dispone a escuchar tu palabra, Señor, ahí en sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que esta palabra no permita, Señor, que le estorbe, que sea de edificación, Padre. Que aumente su conocimiento, que aumente la sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control de las potestades en los aires, Señor, de las huestes de maldad, mi Dios de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Rey eterno, en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento aquí en la iglesia, y pues los que estén en sus hogares, pónganse cómodos. Ya trajo sus palomitas, sus sodas, para que ya no se levante. Y si no las trajo, pues se las perdió, ¿sí? ¿Verdad? Así es que eso era antes, ahorita ya no hay tiempo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, dice el apóstol Juan que vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Y dice que de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En el gran trono blanco es donde algunas personas se presentarán a juicio. La semana pasada estuvimos viendo, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? La corona. El tribunal de Cristo, ¿verdad? El tribunal de Cristo. Y vimos cómo en el tribunal de Cristo se presentan los creyentes. Y decíamos que no podíamos decir que el tribunal de Cristo se presentaban todos, porque allí se presentaban a recibir los galardones. Y no podían presentarse a ser enjuiciados para salvación o condenación, porque eso es después del arrebatamiento. Y si ya fueron arrebatados, ¿verdad? Obviamente ya fueron salvos, no necesitan ningún juicio. Pero aquí vamos a ver, delante del juicio del gran trono blanco, vamos a ver quiénes se presentan, y vamos a ver si se miran creyentes ahí, ¿verdad? En el tribunal de Cristo leíamos que se presentaban para recibir galardones, mientras que aquí es totalmente diferente. Así que allí mismo en el capítulo 20 y en el versículo 12, allí dice quiénes son los que se presentan. Dice, y vi, acabamos de leer en el 11, ¿verdad? Que es el gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él, Dios, por supuesto.
Apocalipsis 20, 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí, hermanos, dice: vi a los muertos que estaban, ¿dónde? Frente al gran trono blanco. Ahí estaban, y estaban los muertos, grandes y pequeños. Puesto que el juicio del gran trono blanco es para condenación, usted observe allí, si es para condenación, no pueden haber niños. Y si se presentan delante del tribunal de Cristo los salvados, ¿verdad?, los arrebatados, entonces los niños deberían de ir ahí también. Ahora, ¿por qué dice grandes y pequeños? Porque aquí no se está refiriendo a edades, aquí se está refiriendo a clases sociales. En otras palabras, serían ricos y pobres. Y dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Fueron abiertos los libros, y aparte de los libros, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida. Observe esto. Estaban los libros y estaba el libro de la vida, pero fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el de la vida. Porque si estuvieran en el libro de la vida, ya no necesitan ser juzgados. El que está en el libro de la vida ya fue salvo, ya es salvo. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, cuando oramos, cuando alguien se convierte a Cristo, decimos: Señor, escribe su nombre en el libro de la vida? ¿Por qué? Porque en el libro de la vida solamente hay salvos. Entonces aquí vemos que delante del gran trono blanco se presentan las diferentes clases sociales del mundo, y están ahí de pie ante Dios. Entonces el Dios es el que está en el gran trono blanco, y los libros fueron abiertos, y aparte de esos libros, otro libro fue abierto, pero los que estaban frente al gran trono blanco fueron juzgados no de acuerdo al libro de la vida, sino de acuerdo a los otros libros. Y dice que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto es algo, hermano, que el mundo ignora, o lo deja pasar por alto, o no le interesa saberlo, o quizás estamos tan ocupados que ni siquiera nos detenemos a pensar que mientras nosotros actuamos en esta tierra, mientras nosotros hacemos y deshacemos, pecamos y nos devolvemos, pecamos y volvemos, pecamos, fingimos ser creyentes, vivimos la vida de creyente como se nos pega la gana, y se nos olvida que hay alguien que está tomando nota. Libros se están llenando y están apuntando. Y están apuntando. Y dice que en aquel día se van a abrir esos libros, y esos libros van a decir lo que fueron tus obras, o lo que fueron las mías, ¿verdad? Al menos que la persona sea salva. Pero para que sea salva, entonces no se preocupa de lo que escriben, porque se preocupa de obedecer a Dios aquí en la tierra. Entonces, si yo me preocupo de obedecer a Dios en esta tierra, no me tengo que preocupar de lo que se está escribiendo ahí arriba. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que me estoy guiando conforme a la palabra de Dios. Así que dice que fueron juzgados por las cosas escritas en los libros. Y conforme vayamos avanzando, usted se dará cuenta de dónde quedan los salvados durante el periodo de la gran tribulación. Porque van a haber salvados, hermano.
pocos, pero van a haber salvados, ¿verdad? Entonces, sin incluir, por supuesto, los judíos, ¿verdad? No estoy hablando de los judíos. En el periodo de la gran tribulación, obviamente serán salvos los judíos, pero también serán salvos gentiles. Van a permitirles que se van a alcanzar como decimos, a colar, ¿verdad? Gentiles que entiendan que se equivocaron y que debieron haber obedecido. Quizá van a entender que debieron haber obedecido los hijos a sus papás, los papás quizá a los papás de los hijos a sus abuelos, o quizá a la vecina, al vecino, debieron haber entendido, y entonces lo van a entender y entonces van a sufrir, pero van a pagar el precio y entonces serán salvos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y dice el versículo 13, dice que el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Una vez más, el mar no está entregando a los creyentes que murieron ahí, porque cuando acontezca esto, ya sucedió el arrebatamiento y ya sucedió también el tribunal de Cristo, ¿verdad? Lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Quizá cuando vaya avanzando va a ir entendiéndolo, ¿ok? Ahorita nada más me va a tener que escuchar, pero después lo va a ir entendiendo. Y dice así: el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos, los que se quedaron en la tierra, los que murieron y se quedaron en la tierra. Dice, fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mira el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí es donde se toma la decisión a dónde va a ser lanzado. ¿Quiénes? Los que no fueron inscritos en el libro de la vida. Y recuerden, en ese momento, volvemos al versículo de arriba, en ese momento dice allí que no se está leyendo el libro de la vida, se está leyendo los otros libros. Y en los otros libros dice que están las obras de los que murieron ahogados en algún tiempo o cualquier otro tipo de muerte. La muerte y el Hades y los sepulcros entregaron sus muertos. Y estos son los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. ¿Entiendan? Entonces este es el juicio de el gran trono blanco, ¿verdad? ¿En qué punto se llevará a cabo el juicio del gran trono blanco? Y lo dice aquí la Biblia, lo dice en qué punto se va a llevar a cabo. En el capítulo 20 aquí mismo y en el versículo 6. No le estoy leyendo, hermano, un estudio de la internet, le estoy leyendo el capítulo 20 de Apocalipsis, y sobre eso es lo que estamos reflexionando, ¿verdad? Aquí no le estoy leyendo lo que alguien contó o platicó. Usted lo tiene en su Biblia y usted lo está leyendo ahí. Dice, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Se da cuenta? Hay dos resurrecciones. El que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Reinarán con él 1000 años. Entonces, quiere decir que el juicio del gran trono blanco se llevará a cabo después del milenio.
1000 años, es a lo que se le llama el milenio. Pero vamos a seguir leyendo versículo 7. Dice, reinarán con él 1000 años. O sea que en el tiempo, hermano, de que sea el juicio del gran trono blanco, los creyentes van a estar reinando con Cristo por 1000 años. Por lo tanto, no pueden estar los creyentes en el juicio del gran trono blanco. No pueden estar. Dice aquí, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Está ahí conmigo, ¿verdad? En el versículo 7. ¿Sí? Satanás será suelto de su prisión. En el periodo de los 1000 años, Satanás será atado y no podrá hacer daño a nadie. Pero esos 1000 años los creyentes los pasarán con Cristo. Los creyentes. Aquí no sabemos qué va a pasar en la tierra durante esos 1000 años. Así que dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Ya vimos que es Gog y Magog. A fin, es el país del norte, lo llama la Biblia, ¿verdad? Que en aquellos entonces estaba al norte, ahora se ha extendido y es toda el área de Rusia, ¿verdad? A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces estamos viendo acá que antes del juicio del gran trono blanco está lo que se llama el milenio. Si usted quiere, en su casa puede leer todo el capítulo 20 donde empieza. Ahí empieza a explicar lo que es el milenio. Son los 1000 años. Si quiere, vaya al versículo 1 del capítulo 20 y dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese es el que le llama el milenio. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Ese es como una pausa de 1000 años, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo va a ser aquí en la tierra, porque para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, ¿verdad? Así es que, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta allí. Entonces, allí vemos que esa es la parte del milenio, y eso, el juicio del gran trono blanco va a transcurrir después del milenio, lo que quiere decir que los creyentes van a estar reinando con Cristo, o vamos a estar, mejor dicho, reinando con Cristo por 1000 años. Por lo tanto, no pueden estar en el juicio del gran trono blanco, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la Biblia. Entonces, esto se llevará a cabo, según dice la Biblia, después del milenio. Ahora, en el versículo 10 dice, 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Será después de que el diablo que los engañaba sea lanzado al lago de fuego, y después de que allí van a estar la bestia y el falso profeta, y después de que son atormentados por los siglos de los siglos. Lo que quiere decir de que se va a llevar a cabo al final de los tiempos, al final de la historia. Entonces, los creyentes se van, y el creyente que se va ya no puede ser enjuiciado. ¿Qué sentido tendría enjuiciar al creyente cuando Jesús nos prometió salvación? Nos prometió arrebatarnos para llevarnos al cielo, y así estarán siempre, dice Pablo. Así estaremos siempre, dice, con el Señor. Entonces los creyentes no pueden pasar a juicio.
mueren una vez y después el juicio. Pero ¿a cuál juicio vamos a pasar? Al final vamos a ver rapidito vamos a ver cuáles son los juicios de los que habla la Biblia, ¿verdad? Y que la gente piensa que son los mismos, ¿verdad? Si usted lo piensa o no, ese es su asunto, ¿verdad? No es para que nos hagamos enemigos ni que terminemos discutiendo, ¿verdad? Simplemente así dice la palabra del Señor. Y entonces esto va a ser después de que Satanás es juzgado, la bestia y falsos profetas son juzgados y son lanzados donde tienen que ir por una eternidad después de esto. Entonces, lo que quiere decir, hermano, que los creyentes ya son arrebatados en ese entonces. Entonces el juicio del gran trono blanco no puede ser para los creyentes. Porque en el juicio del gran trono blanco, si usted observó, no se abre el libro de la vida. Nuestros nombres, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, están escritos en el libro de la vida. En el juicio del gran trono blanco, usted observa, no se abre el libro de la vida, se abre el libro de las obras. Y las personas son juzgadas de acuerdo a las obras. Y las personas son condenadas, ¿por qué? Porque no los protege la sangre del Cordero. Por eso. Entonces, de acuerdo al libro de Apocalipsis 20 y el versículo 12, hay libros en donde se guardan registros de cada persona en esta tierra. Y eso, hermano, es algo que las personas ya deben de saberlo. Esto no es nada nuevo. El Antiguo Testamento nos habla de esos libros. Vaya sin perder la escritura de Apocalipsis al libro de los Salmos. Y allí en esos libros, allí de acuerdo a eso van a recibir de acuerdo a sus obras. Quiero que vayamos primero al libro de los Salmos capítulo 139, porque aquí el salmista menciona algo aquí en el versículo 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay varios libros, hermanos, que se están escribiendo. Recuerde que donde leímos en el juicio del gran trono blanco, dice que se abrieron los libros. Estaban los libros y estaba el libro de la vida. Pero el libro de la vida no se abrió, solamente se abrieron los libros. Y aquí vemos que el salmista le he revelado que Dios tiene un libro en donde están escritas las cosas que Dios tiene planeado que sean llevadas a cabo. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Pero Dios le deja al ser humano que tenga la libertad de tomar decisiones. Si se llevara a cabo el plan de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere, todos seríamos salvos. Porque en este libro que estamos leyendo, hermano, y quiero que lo observe, quiero que observe bien, porque a veces no nos detenemos a meditar en lo que dice la Escritura. Este libro no es, en este libro del que menciona el Salmo 139, no es el libro de lo que le va a suceder a usted, no es el libro de lo que le va a suceder al embrión. Obsérvelo. Dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Entonces, en ese libro estaban escritas las cosas que Dios iba a formar, que Dios iba a hacer, no de las decisiones que usted iba a tomar, ni de cómo le iba a unir a usted en la vida. Eso va en los otros libros. En este libro solamente está desde que está el embrión y todo lo que se va a formar.
Eso es lo que Dios tiene escrito en este libro. Y que después dice, fueron todas las cosas que estaban escritas allí, fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios formó, Dios creó, Dios hizo todas las cosas que en el libro estaba escrito de que se llevaría a cabo, pero no está diciendo las decisiones o la clase de vida que va a llevar el embrión después de que nazca y cuando sea un niño, un bebé, un niño, adolescente y adulto. No está diciendo eso, está diciendo de las cosas que se van a crear. Por eso la palabra de Dios tenemos que irnos despacio, hermano, para que entendamos y no digamos lo que la Biblia nos dice. Así que aquí está hablando solamente de lo que Dios iba a formar. Y así como Dios tiene un libro para lo que iba a formar, así Dios también tiene libros en donde van escribiendo las obras, y también de acuerdo a esos libros se decide hacia dónde va a ir la persona. Así que solo para los salvos se abre el libro de la vida. Para los demás se abre el libro que dicta juicios. Así es que ahora, Dios le dará la recompensa a cada uno de acuerdo a lo que está escrito en ese libro. Vamos al Salmo 28. David, hermano, nadie lo menciona, pero David era un profeta. Job era un profeta. El Salmo 28, y mire lo que dice el versículo 4 solamente. Dice: dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Parece que David como si estuviera pidiendo que les fuera mal, pero estaba profetizando de que Dios daría conforme a la perversidad de cada uno. Lo que está escrito, ¿en dónde? En el libro de las obras. Aunque ya leímos el Apocalipsis, lo llama los libros solamente, ¿verdad? Los libros. Ahora, Salmo 62. Esto de que Dios le daría a cada uno, hermano, esto no es nada nuevo. Salmo 62, y vaya allá al versículo 12. Y dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Quizá usted dirá: ay, hermano, eso ya todos lo sabemos. Pero hermano, ¿cuánta gente mala pasa por esta tierra y no le va mal? Sí, hermano. ¿Cuántos narcotraficantes nunca les fue mal? Hasta el día en que los mataron. Siempre les fue bien. Pero lo mataron, sí, pero no pagó. ¿A cuántos envenenó? ¿Cuántas familias destruyó? ¿Cuánta gente engañó? Y ya pagó con la pura muerte. Por lo tanto, aquí dice: tú pagas a cada uno conforme a su obra. No está hablando aquí en esta tierra, hermano, porque muchos se van sin pagar. Muchos se van sin pagar. Y por eso los creyentes a veces decimos: mira, ese ni le va mal, mira, está bien bendecido, tiene mucho dinero, tiene una buena casa, mira, hasta sus hijos son bien educados, y parece que todo va bien. Pero hermano, hay alguien que está apuntándolo. Hay un escriba apuntándolo. Asaf dice: por poco rebalaba mis pasos al ver la prosperidad del impío, dice. Pero dice:
Pero fue entrando en el santuario, dice, que comprendí cuál era el fin de ellos. ¿Qué está diciendo? Que al final de camino se la van a cobrar. Va a tener que pagar. Es lo que el salmista está diciendo. Tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces, tú pagas a cada uno conforme a su obra es, ¿lo pagará aquí en la tierra o lo pagará en el más allá? Porque una vez más, hermano, muchos se van de esta tierra sin pagar y los creyentes, muchos se desaniman porque dicen, mire, ese le fue bien y hasta se murió en abundancia. Hermano, ¿cuántos políticos se mueren llenos de dinero, de ganancias deshonestas y se mueren en abundancia? ¿Usted cree que con la muerte ya pagaron? No, hermano, ya se lo están apuntando. Y es lo que el salmista estaba diciendo. Tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces, no necesariamente está hablando de aquí. Ahora, vaya al libro de Romanos, capítulo 2. Porque nosotros pensamos que cuando la Escritura dice tú pagas, está hablando en un presente. Y que, no, pues aquí paga. No necesariamente. Puede pagar aquí o puede pagar en el más allá. Por eso el creyente tiene que tener una visión espiritual para que entienda que a muchos impíos, muchos incrédulos, muchos desobedientes les va bien en esta tierra y se morirán yéndoles bien. Y muchos creyentes estarán batallando y batallando y batallando y seguirán batallando. Pero cuando lleguemos allá, sacarán los libros y entonces allá vamos a ver quién sonríe, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Mire, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿A quién está hablando? A alguien que no se ha arrepentido. A alguien con el corazón endurecido. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué está diciendo? Te están tomando nota. Así que el creyente, hermano, debería estar consciente de que alguien está tomando nota. Si el creyente estuviera consciente de que te la están apuntando, se evitaría, hermano, de estarse metiendo en problemas con los demás seres humanos, en problemas con su prójimo, sea quien sea. Evitaría esos problemas. Evitaría meterse en problemas que le afecten directamente a usted, a su vida espiritual, porque hay alguien que está tomando nota. Y como el arrebatamiento todavía no se ha llevado a cabo, todavía hay riesgo de que te quedes. Todavía. ¿Por qué? Porque están tomando nota. Y si en el día del arrebatamiento no estás en el libro de la vida, entonces te quedas. Y tendrán que leerte los otros libros. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, allí dice que está el libro de la vida y están también los libros. Así que, si no apareces en el libro de la vida, de seguro vas a aparecer en nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Por lo que estamos leyendo, podemos entender que
no puede haber creyentes en ese juicio. No puede haber. Porque el creyente no puede ser juzgado para condenación. Mucho menos de los que fueron arrebatados. Porque yo no entendería irme en el arrebatamiento y ser condenado después. O sea, no entendería eso. Porque se supone que el Señor va a rescatar a su pueblo. Y si soy parte de su pueblo, Dios me va a condenar después de que me formé parte de su pueblo. Sería como algo incoherente de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, supuestamente en el arrebatamiento todos tienen que ser salvos. Por lo tanto, ya no pueden pasar al juicio para juzgarlo en cuanto a su salvación. Por eso el creyente tiene que luchar por irse en el arrebatamiento. Tiene que luchar, porque allí asegura que no le van a leer los otros libros. Y si se lo leen, va a ser solamente para los galardones. Él es galardoneador de los que le buscan. Ahora, vaya al libro de Apocalipsis. ¿Ya lo encontró? Capítulo 17. Hasta que nos salimos de ahí. ¿Ya lo tiene? Y el versículo 8. Vamos despacio. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Qué dice se asombrarán, hermano? La van a admirar. Eso está diciendo. No van a decir, oh, no, la van a admirar. Y va a ser tal la admiración que va a llegar casi a adoración. ¿Pero quiénes son? Es bien claro la escritura ahí. Dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Esta escritura, hermano, tenemos que entenderla bien, cuando dice desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque no hay nombres escritos desde la fundación del mundo. No hay nombres escritos. Y entonces dice, los que no estaban escritos, que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Recuerden, mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida. No estaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo acepté a Jesús. Porque sin aceptar a Jesús. Ahora, si había alguien escrito en el libro de la vida, tendría que ser el pueblo que Dios escogió, que Dios eligió. Ellos son los que deberían de estar ahí. Así es que vamos a ir despacio. Así que dice, cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y entonces dice que se van a sorprender. ¿Quiénes? Los que no están escritos. Los que no están escritos. Esos quedarán sorprendidos, dice. Ahora, vamos regresemos al 20, Apocalipsis 20, y vamos al capítulo 15. ¿Quiénes eran los que estaban sorprendidos? Los moradores de la tierra que no estaban escritos en el libro de la vida. Y en el versículo 15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Por eso era el juicio del gran trono blanco. Ahora, de acuerdo a la Biblia,
De acuerdo a la Biblia, esto puede ser un poquito controversial, pero de acuerdo a la Biblia, hermanos, se puede decir que el castigo no será igual para todos. No será igual para todos. Jesús les dice que el castigo sería más tolerable para Sodoma y Gomorra, les dice, que para Corazín y Betsaida. Recuerden esa escritura. Dice, porque si los milagros que se hicieron ahí, dice, si hubieran hecho Sodoma y Gomorra, dice, muchos se hubieran convertido. Dice. Entonces nos da a entender, hermanos, de que tendrá que haber un juicio para saber el rigor del castigo. Para eso necesitamos un estudio más profundo también, ¿verdad? Para tener una mejor comprensión. Nada más medio le explico eso, ¿verdad? Porque si todos los malos, todos van al mismo castigo, ¿para qué es el juicio? Si no lo encontraron en el libro de la vida. Ahora, ¿para qué se le lee en el libro de las obras? ¿Para qué se le lee? Si el castigo va a ser el mismo. Entonces, por eso Jesús dice, sería más tolerable el castigo. Lo que quiere decir de que va a haber ciertos niveles de castigo. Pero recuerde, hermano, que siempre será castigo. Y recuerde que siempre será eterno. O sea, aquí no hay para decir, hermano, no, entonces ya no voy a ser cristiano, ahora voy a ser una persona buena, para que me toque día menos. Pero siempre le va a tocar. O sea, eso no es que la libró. Y siempre va a ser eterno, no hay salida. O sea, tampoco quiero que vayan a pensar que yo le estoy dando una puerta falsa, hermano. No. Nosotros no somos de segunda, nosotros somos de primera. Así que nos vamos en el arrebatamiento y esa es nuestra lucha. Si estamos viendo esto, hermano, solamente para que entendamos la palabra de Dios, lo que dice. Y con esto quizá usted le pueda explicar a alguien de que no vaya para ahí. Así es que dice que el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, y cada vez que leemos, hermanos, nos damos cuenta que no puede ser para los creyentes. No puede ser. Ahora, hay tres juicios. Hay tres juicios que menciona la Biblia. Y estos son el juicio, vamos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Aquí se menciona un juicio. Del versículo 31 hasta 34. Mire, Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, este es un juicio, pero observe bien, este es el juicio de las naciones. Mire el versículo 32 que dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Este es un juicio. Ahora,
El otro juicio los que creen esto, hermano, creen que esto será después de la gran tribulación, pero creen que va a ser antes del milenio. Eso es lo que creen. Los que creen esta teoría de que en el juicio de las naciones, ¿verdad? Pero es lo que estamos viendo, es lo que estamos observando, ¿verdad? Digo teoría por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Pero la verdad que la Biblia dice que es el juicio hacia las naciones. ¿Okay? No me va a salir alguien y me diga, hermano, pero no es una teoría. No, yo sé que no es teoría, sé que es una realidad. Así que el segundo es el de 2 Corintios 5. El segundo está en 2 Corintios 5 y el del versículo 10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese es el segundo juicio. Y el tercero es el que leímos en Apocalipsis 20:11, ¿verdad? Ese es el tercero. Ahora, hay quienes creen que los tres son el mismo. Estamos viendo, ¿verdad?, como tres diferentes: el juicio de las naciones, y vimos el juicio mejor dicho, del tribunal de Cristo, ¿verdad? Y vimos también ahora el juicio del gran trono blanco. Nosotros lo miramos como que las naciones serán juzgadas. En el tribunal de Cristo se presentan los justos a recibir el galardón, o que le digan bienvenido al que no recibió nada. Tendría sentido el tribunal porque no todos recibirían lo mismo. Ahora, en el juicio del gran trono blanco vemos que allí no se lee el libro de la vida, se leen los otros libros y se le va a juzgar de acuerdo a sus obras. Hay quienes creen que esos tres son uno solo, son el mismo. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo en la Biblia, para mí hay escrituras que no encajan. ¿Por qué? Porque los que están escritos en el libro de la vida no pueden ser juzgados. Y si vimos en el tribunal de Cristo que allí están los creyentes, entonces los creyentes no podemos ser juzgados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Entonces no vamos al juicio para ser condenados. Pero sí dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, quiere decir que vamos a recibir galardones. Si los creyentes están en el juicio, no encajan para que sea el mismo del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque ahí no se lee el libro de la vida. Entonces no me van a encontrar en los otros libros. Pero sea uno o sea otro, hermano, lo importante es que nosotros tenemos que entender, primero, que hay un juicio. Segundo, alguien está tomando nota y está apuntando lo que usted y yo estamos haciendo. Tercero, el Señor Jesucristo será el juez. Y delante de Él nos vamos a presentar todos. Además, tenemos que entender que los incrédulos serán castigados, recibirán castigo al final del camino. Así que el creyente tiene que asegurarse, el creyente tiene que estar seguro de cómo está caminando, de cómo está avanzando en esta tierra, qué es lo que está haciendo, cómo se está comportando. Pero, hermano, no nos está diciendo que no, espérese. Lo que pasa es que no ha sucedido el arrebatamiento. Y ahorita no lo van a buscar en el libro, sino que lo van a dejar aquí en la tierra.
es el problema ahorita. Hoy en día el problema es que muchos creyentes están bajo riesgo de quedarse en el arrebatamiento. Y entonces no aparecerán en el libro de la vida. Y entonces les tocará sufrir. Porque la Biblia dice que muchos creyentes van a ser salvos aún en el periodo de la gran tribulación. Pero serán torturados, hermano. Aparte que no podrán vivir libremente. Sí, hermano. Si ahorita ya empiezan a decir de que van a pedir la tarjetita en Italia, hermano. Italia. Todos los empleadores van a pedir la tarjetita del antídoto ese, hermano. No nos vayan a censurar. Tienen que enseñar la tarjeta del antídoto ese porque si no, dicen, van a perder su trabajo, los empleados. Y si un empleado dice, no, pues yo no quiero el antídoto, ok, está despedido. Y para recibir su último cheque tiene que presentar la tarjetita del antídoto. Así que su último cheque no se lo van a dar. Ya, hermano, están en Italia. Y ya empezamos a sentir la presión esa. Ahora, ¿se imaginen el periodo de la gran tribulación, hermano? Cuando la Biblia dice que muchos lo denunciarán a usted creyendo que le hacen un favor, que le prestan un servicio a Dios. Lo van a denunciar. Sus mismos familiares lo van a denunciar creyendo que le hacen un bien. Aparte de eso, usted tendrá que ser torturado, tendrá que ser asesinado cruelmente para ver si logra colarse entre los judíos. Por eso el creyente tiene que entender que tiene que amarrar la salvación ya. Es bueno tener el conocimiento de esto, hermano, de los juicios, cómo van a ser, pero tenemos que amarrar la salvación ya. No podemos estar pensando, ay, si llego allá, si llego acá. No, yo me quiero ir en el arrebatamiento, hermano. Allí es cuando yo quiero que el Señor me lleve. ¿Debo conocer lo que la palabra de Dios dice? Sí, la debo conocer. Pero yo no puedo estar esperando hasta el final. Así que si el creyente conoce la palabra de Dios, es para que reflexione y entienda que alguien está tomando nota y nos está observando. Y que cada gesto que usted hace, cada actitud maliciosa que usted hace, cada decisión que hace usted con malicia, cada comentario con malicia, todos se lo están apuntando. Todos se lo están apuntando. No voy a hacer que al final, hermano, se quede diciendo, ay, pero ¿por qué me quedé? Si yo era el que más iba a la iglesia. Sí, se te olvidó que te estaban tomando nota. Me están apuntando, hermano. Así que hay quienes creen, hermano, que los tres juicios son el mismo, pero para mí uno no encaja en el otro. No encaja en el otro. Así. Precisamente porque nosotros no fuimos llamados para ira, sino para salvación. Y si fuimos llamados para salvación, no habrá un juicio para condenación para los creyentes. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, dice, ninguna, ni la más mínima, hermano. Entonces el creyente, cuando es arrebatado, y los que salgan decapitados, dice la Biblia, de la gran tribulación, y juntamente con todos los judíos, iremos a recibir galardones. A eso iremos al cielo. No iremos a ver si somos salvos o no. Ya seremos salvos. ¿Verdad? Así que, una vez más, para los que nos están mirando a través de las redes sociales, hermano, esto no es para que nos estemos atacando unos a otros, ¿verdad? Esto es solamente para que conozcamos. Si usted no está de acuerdo ahí en su casa, pues está bien, hermano, no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Ve?
Usted y yo no podemos ser salvos, no hay ningún problema. No vamos a estar peleando por eso. Pero sí, hermano, es importante que entendamos, ¿verdad? Que sí habrá un juicio en donde se presentarán y nos abrirán los libros, en donde estarán las obras. Pero tenemos que asegurar de estar en el de la vida, para que aseguremos que no aparezcamos en el libro equivocado en aquel día, ¿verdad? Así que, hermano, esto es serio, esto es serio. Así que ya tenemos que dejar de jugar al cristiano, porque estamos llegando al final de la carrera. El arrebatamiento sucederá de un momento a otro, hermano, cuando uno lo imagina. Usted y yo estamos muy confiados, nos vamos a trabajar y hacemos nuestros asuntos, y de repente, no abrirse el reloj, se acabó. Y de ahí en adelante, hermano, todo es eterno. Todo es eterno. Así que, hermano, asegure su salvación. Póngase. Póngase. Vamos a orar. Ya estamos trabajando en otros estudios, hermanos. No le digo cuál es, porque le voy a decir, ¿para cuándo, hermano? Para no. Sí. ¿Quiere que le diga uno? Sí, nos quiere decir. Jesús, siervo, sacerdote y rey. Santo. Estamos trabajando, no sé para cuándo, hermano, pero ya estoy trabajando en eso. Yo no creo que haganlos así al azar, sino que ando en el trabajo, ando pensando en eso, hermano. Tomo mis notas en lo que tenga en el trabajo, agarro un papel y allí rápido puntas que se me olvide y me guardo el papel y así. Entonces ya estamos trabajando en eso, hermano. Y usted en su casa siga leyendo la Biblia, reflexione, medite, apréndase la palabra de Dios, porque llegará un tiempo que usted no lo crea. Nos van a quitar los libros. Nos van a quitar los libros. Esto se está poniendo difícil, hermano. Se está poniendo difícil. El plan está siendo trazado, ¿verdad? Ya tienen el plan para un nuevo orden mundial y no es nuevo. No es nuevo ese plan, hermano. Pero hoy más que nunca lo vemos como que se está llevando a cabo, ¿verdad? Va a haber una sola moneda y aunque a usted le parece ciencia ficción, quizá eso, hermano, es una realidad que ya está sucediendo. Así que el cerco se va cerrando, ¿verdad? Y no sé qué va a pasar con nosotros, pero tenemos que estar siempre confiados en el Señor, pase lo que pase. Cierre sus ojos, vamos ahora. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos porque eres bueno. No hay nadie como tú, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. Señor, en esta hora yo te suplico, mi Señor, que esta palabra poderosa, mi Dios, motive a los creyentes a escudriñarla, Señor. Que motive, Señor, a tus hijos a escudriñarla, Padre. Que haga reflexionar a aquellos, Señor, que aún no se vuelven a ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, glorifica tu nombre a través de ella, mi Dios. Exáltate, poderoso Dios. Padre, que cuando salgamos de este lugar, Señor, tu palabra siga golpeando, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre, como el martillo que quebranta la piedra, Señor. Que cada hermano, Señor, allá en sus casas, Padre, que reflexionen en tu palabra, Señor, y que sientan, Padre, que tu venida por tus hijos se aproxima, mi Dios. Que muy pronto sonará la trompeta, Señor, y volaremos, mi Dios. Gracias, Rey eterno, por la confianza que nos dan, Señor. Padre, que esa confianza vaya en aumento en tus hijos, Padre. Que esa confianza vaya en aumento, mi Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las debilidades, Padre, a pesar de los problemas, de las tragedias, de las crisis, Señor. Que el creyente no pierda la fe, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que el tiempo de la partida se aproxima y que debemos de estar preparados, mi Dios. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad.
Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya de nuestro lado, Señor, y que en ti aprendamos a descansar, mi Dios. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Así, hermano, dale fuerte aplauso a nuestro Dios es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así, hermano, Dios les bendiga.